Hola, buenos días. Good morning. ¿Cómo estamos? How are you today? Bien en el Señor. Amén. Bienvenidos a todos a la Iglesia Bíblica Logos. Welcome everyone to Logos Bible Church. Dice en 1 de Timoteo, estamos hablando de Cristo. Dice, Él es el bienaventurado, el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Cristo. And according to 1 Timothy 6:15, we worship He who is blessed and the only sovereign, the King of kings and the Lord of lords, which is our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Qué bendición estar aquí con ustedes haciendo esa misma cosa, adorando al Señor. And what a great blessing it is to be here gathered together with you to do exactly this thing, to worship God. Unos anuncios con respecto a la iglesia. Esta semana, un recordatorio, no tendremos el estudio entre la semana el jueves. We have a few announcements. Beginning with this Thursday, there is no study. Comenzaremos con nuestra nueva sesión la siguiente semana, el 5 de junio. ¿Puede creer que ya estamos en junio? Yeah, we're already in June. Look how crazy. Next week, next Thursday, on June 5th, we're going to begin our next session of the year. Y también la próxima semana tendremos nuestro picnic como iglesia de traje. And also next week, next Sunday, we're going to have our church picnic. Y ahorita vamos a enviar la hoja de inscripción para eso, ¿ok? And so we're going to be sending out a sign-up sheet for that in just a little bit. Última cosita, hay más, escucharon que hay más stickers. So just FYI, there is more stickers available on the offering cart. Ahí en el carrito donde está la caja de ofrenda. Entonces, adelante. So you can go ahead and grab another one. Bueno, hermano, vamos a leer ahora en Romanos, si me pueden acompañar a Romanos capítulo 10. Could you please join me? We're going to be reading in Romans chapter 10. Romanos después de Hechos y antes de Primera de Corintios. Romans is after the book of Acts and before 1 Corinthians. Nomás son 4 versículos. Vamos a leer de versículo 1 a 4 de Romanos 10. So we're only going to be reading 4 verses. Romans chapter 10 verses 1 through 4. Amén. Amen. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, Pablo está refiriéndose a los judíos, dice, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, un epignosis, un pleno conocimiento, un conocimiento íntimo de Cristo. Versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Mira el versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Chapter 10 of Romans, verses 1 through 4. It says, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them, the Jews, is for their salvation. For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. And this is an intimate knowledge, a knowledge of Christ. Verse 3. For not knowing God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Amén. Vamos a orar y vamos a orar específicamente por las naciones y específicamente por un lenguaje no alcanzado por el evangelio. Se llama el pueblo de Ansari. Es un pueblo en India y vamos a orar por ellos porque tienen 0 obreros ahí trabajando con ellos y en el evangelio. We're going to be praying for the nations today, and specifically we're going to be
praying for an unreached language group that are called the Ansari people. They have 0 Christian workers. They don't have the Bible in their language. They have no access to the gospel at this point. So we'll be praying for them this morning. Amén. No tienen acceso al Evangelio. Vamos a orar por ellos y por este tiempo. Señor, oh Señor, qué glorioso es conocerte a ti, Señor. El bienaventurado, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Qué bendición es conocerte a ti. Y solo es posible por medio de tu sacrificio, del sacrificio de Cristo Jesús. Solo es posible porque desde la eternidad pasada tenías un plan perfecto, Señor, para salvarnos antes de la fundación del mundo. Y has cumplido con este plan de redención, enviando a tu Hijo Cristo, Él que se hizo carne y vino a este mundo hace 2000 años y vivió esta vida perfecta y murió en una cruz y luego resucitó para que podamos ser aceptados, para que podamos tener esta confianza que en Cristo Jesús somos justos. Cristo murió para llevarnos a ti, Señor. El justo por el injusto, y por medio de su muerte y su resurrección tenemos ahora vida eterna. Y podemos conocerte, Señor, en comunión. Somos justos por lo que Cristo ha hecho y ahora podemos entrar en comunión con el Dios vivo. Glorioso es esta noticia, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ti esta mañana, de disfrutar de quién tú eres y disfrutar de esta noticia, el Evangelio, y disfrutar de tu Espíritu Santo, quien ha sido enviado como sello para una garantía para nuestra salvación final. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Y queremos disfrutar de ti, queremos entrar en comunión contigo hoy mismo. Y oh Señor, nos da mucha tristeza pensar que hay muchos. Hay algunos aquí, hay muchos en toda parte del mundo, hay naciones, hay pueblos, como el pueblo de Ansari ahí en India, que no te conocen. No te conocen, Señor. Oramos, Señor, por este pueblo. Oramos, Señor, porque sabemos que no tienen ni una Biblia en su lenguaje. No tienen obreros para llevarlos el Evangelio. Y ahí están, Señor, cerrados en su propia religión. La mayoría por Islam, musulmanes que no tienen esperanza porque están dependiendo de su propia justicia, como ya leímos. Pero sabemos que Cristo es el fin de la ley para justicia para todo lo que cree. Oh Señor, necesitan escuchar esta noticia, que es por tu gracia la salvación, por medio de fe. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, que en tu soberanía y perfecta sabiduría, Señor, que tú levantes a otros obreros para llevar el Evangelio a esta nación, a este pueblo, Señor. Por favor, no sé, tal vez sea entre nosotros, Señor. No sabemos tus planes entre nuestros jóvenes o niños aquí, Señor. Que ellos sean levantados para hacer esta gran obra, esa obra muy noble y preciosa de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, hasta India y su pueblo Ansari. Oramos, Señor, que tú hagas tu voluntad. Sabemos que tienes autoridad aquí en la tierra y desde los cielos y aquí en la tierra, en todo el mundo, Señor, y confiamos en eso, en tu autoridad, la autoridad de Cristo Jesús, que sea manifestada aquí mismo en todas partes del mundo hasta que Él regrese. Gracias, Señor, por este tiempo y que sea glorificado tu nombre y que seamos bendecidos por medio de tu palabra y este tiempo de adoración y música también. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Si me pueden acompañar al libro de Gálatas capítulo 3. If you would join me, please, in the book of Galatians, chapter 3.
Como muchos de ustedes ya saben, hay un montón de necesidades aquí en Iglesia Bíblica Logos, ¿no es así? As many of you know, there are many needs here at Logos Bible Church. Porque todos nosotros, pues, somos pecadores. Algunos de nosotros salvos por la gracia de Dios, gloria a Dios. We're all sinners and some saved by the grace of God. And praise God for that. Pero por lo tanto, hay mucha oportunidad también. And there's much opportunity as well. Y nomás quiero animarlos a todos ustedes a aprovechar de estas semanas donde no tenemos el estudio entre la semana a pasar tiempo juntos entre la semana, ¿verdad? And so I want to encourage you in these 2 weeks that we've had off, including the week that we're in right, or that we'll be in, to gather together during the week. Esta es una forma de conocernos unos a otros y amarnos unos a otros con el amor de Cristo. It's a good way to get to know one another and fellowship with one another and to demonstrate the love of Christ. Sí, ya tocamos el tema de la hospitalidad, pero qué forma de abrir nuestras casas, nuestros hogares y nuestros corazones a los demás. We've already touched on the subject of hospitality in one sermon that Nick did, but just this is a great way to, again, open your hearts, open your homes to one another. Muchas gracias a muchos de ustedes que están tomando eso en serio y han sido muy fieles en ese sentido. And thank you for those of you that have really taken that instruction seriously and have opened up your homes. Y échale ganas, ¿verdad? Como iglesia. Attaboy. Or attagirl. It doesn't sound quite right. Así es. Estamos en Gálatas 3, hermanos, si me pueden acompañar en el versículo 19. Esa es la palabra de Dios. Voy a leer hasta el versículo 22, ¿ok? Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la... Déjame empezar de nuevo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Galatians chapter 3, beginning at verse 19 and going all the way to verse 22. It says, "Why the law then? It was added because of transgressions, having been ordained through angels by the agency of a mediator, until the seed would come to whom the promise had been made. Now a mediator is not for one party only, whereas God is only one. Is the law then contrary to the promises of God? May it never be. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on the law. But Scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe." Amén. Oremos, Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo de nuestra adoración, Señor, que te demos, Señor, toda nuestra atención, toda la atención a tu palabra y a ti, Señor. Que veamos a Cristo en este texto y que seamos conformados a su imagen. Que hagas esta obra en nosotros. Te pedimos por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Esta semana, mientras estudiaba, This week during my study, leí sobre un compuesto químico específico. I found myself reading about a specific chemical compound.
Justo lo que quería escuchar hoy en la iglesia, ¿verdad? Just what you came to hear today at church, right? Este compuesto es particularmente peligroso. This compound, though, is particularly dangerous. Quizás hayas oído hablar de él. And maybe you even heard of it. Se llama monóxido de hidrógeno. It's called dihydrogen monoxide. El monóxido de hidrógeno Dihydrogen monoxide, no tiene color u olor it doesn't have any color and it's odorless. y mata a miles de personas cada año. And it kills thousands of people every year. Es un componente importante de la lluvia ácida. It's a major component in acid rain. También se utiliza como disolvente y refrigerante industrial. It's also used as an industrial solvent and coolant. La exposición prolongada al monóxido de dihidrógeno puede causar daño a tu cuerpo. Now, prolonged exposure to dihydrogen monoxide can cause damage to your body. Inhalar el compuesto puede ser mortal. To breathe in this compound could cause death. De hecho, al hervirlo puede causar quemaduras de tercer grado. In fact, when boiled, this compound could cause third-degree burns. Uno de mis hijos casi fue hospitalizado por entrar en contacto con este compuesto. One of my sons was almost hospitalized when he came into contact with this compound. Al escuchar estos datos, podría concluirse lógicamente, Now, upon hearing all these facts, you might logically conclude pues hay que prohibir monóxido de dihidrógeno. that we should ban or prohibit the use of dihydrogen monoxide. Creo que es una conclusión razonable, I think that's a reasonable conclusion, especialmente dada la información, ¿no? especially when you've considered all those facts. El problema es que sin este compuesto todos moriríamos. Now, the problem is that without this compound, we would all die. ¿Por qué? Why? Porque el monóxido de dihidrógeno Because dihydrogen monoxide es simplemente el nombre científico de agua. is just the scientific way of saying water. El punto de esta historia Now, the point of this story es que es posible llegar a conclusiones erróneas basándose en verdades incompletas. is that we can wrongly come to conclusions if we're basing it on incomplete truths, ¿No es así? right? Conocemos el contexto de Gálatas hasta este punto. So we already know the context of Galatians leading up to this point. Pero para recordarles, But just to remind you a little bit, había falsos maestros en estas iglesias de Galacia que decían there were these false teachers in the churches of Galatia, and they were saying que para ser salvo uno debe creer y luego circuncidarse y obedecer la ley. They were saying that in order to be saved, one must first believe, then be circumcised, and also obey the law of Moses. Su argumento, And their argument? la ley mosaica que decía haz esto y vivirás fue añadida para la justicia. Their argument was that the Mosaic law, which said, do these things and live, was added for the sake of making you righteous. En otras palabras, si queremos ser aceptados por Dios, recibir la vida eterna, So in other words, and if we're going to be accepted by God, if He's going to give us eternal life, debemos guardar la ley mosaica. we needed to keep the Mosaic law. Y estos creyentes gentiles quedaron confundidos, And so these Gentile believers were left confused, pensando que su salvación dependía de su buen cumplimiento de la ley. thinking that their salvation depended on how well they were able to keep the law. Así que Pablo está decidido a exponer el error de su razonamiento, So Paul is determined to show the error of their thinking, específicamente en lo que respecta a la ley. and specifically their error in thinking concerning the law. Pero si solo leyéramos las observaciones de Pablo hasta este punto, But if we only read Paul's remarks up to this point, al igual que el monóxido de dihidrógeno, much like dihydrogen monoxide, podríamos empezar a pensar que la ley no tiene propósito we could begin to think that the law had no purpose y debe evitarse and that the law should be totally avoided por completo.
Hasta este punto Pablo ya nos ha dicho, ¿no? En Gálatas 2:16. So Paul has already said this in Galatians 2:16. Por las obras de la ley nadie será justificado. By the works of the law, no one will be justified. En 2:19, yo morí a la ley mató a Pablo. Or 2:19 that says, I died to the law. That is to say that the law killed Paul. O en Gálatas 3:10, Pablo dijo, los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Or Galatians 3:10 where Paul says that those who are of the works of the law are under a curse. Bajo maldición, eso es un lenguaje fuerte, ¿no? They're under a curse. It's strong language. Y en Gálatas 3:18 dijo, la herencia no depende de la ley, sino de la promesa. In Galatians 3:18 he said that the inheritance is not based on the law, but on the promise. La ley parece ser el enemigo de las promesas, la enemiga de las promesas de Dios, según Pablo. Now, the law seems to be the enemy of God's promise, according to Paul here. Recuerden, como vimos la semana pasada, But as we saw last week, hace unos 3,500 años, más o menos, Dios le hizo una promesa a Abraham. around 3,500 years ago, God made a promise to Abraham. Prometió bendecirlo a él y a su descendencia. God promised to bless Abraham and all of his descendants. Pero como vimos, esta fue una promesa unilateral. But as we saw last week, this was a unilateral promise. Es decir, sin condiciones. That is to say, it was without any conditions. Depende de una sola persona, That it depended just on one person, Dios mismo. God himself. Y la promesa fue sellada con un juramento de Dios porque solo Él caminó entre los animales, ¿recuerdan? And then again, that promise was sealed with the covenant because again, only God, as you remember, those two pieces of the animals that were split in half, only God passed in between them. No podía jurar por nadie superior a Él. And God couldn't swear by anyone greater than himself. Así que la promesa no podía cambiarse porque Dios mismo la prometió. So then that promise that was given to Abraham could not change because God himself had put his name on the line. Aunque la ley llegó 430 años después, And even though the law came 430 years after that, Dios no cambió su opinión de repente, he didn't all of a sudden change his mind, diciendo, bueno, ahora la salvación depende de condiciones. saying, well, now the salvation depends on certain conditions. No, la promesa es superior. La salvación viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. He didn't do that because the promise is superior. Salvation comes through faith in God and not through the works of the law. Pero bueno, si Pablo se detuviera ahí, But if Paul stopped there, podríamos concluir que la ley es inútil, we could conclude that the law is useless e incluso pues malvada. or even evil. Si la salvación es por promesa, ¿por qué dar la ley? If salvation is by promise, why then would you give the law? ¿Por qué confundir a tantas personas en la historia de la iglesia? Why cause confusion for so many people in history? Millones han recurrido a la ley como medio para llegar a Dios. Because millions have looked to the law as a means to get to God. ¿No era suficiente la promesa? So wasn't the promise sufficient? Pablo, anticipándose a esa respuesta, dice en el versículo 19 de Gálatas 3, So Paul, anticipating that response from his readers, says this in verse 19. ¿para qué fue dada la ley? Why the law then? Gracias, Pablo, me preguntaba lo mismo. Thanks, Paul. I was wondering the same thing. De nuevo, hermanos, necesito aclarar algo. Este texto, como la semana pasada, es un poco académico. And now, brothers, I do want to clarify something. This text, like last week's text, is a bit academic. Hay que poner mucha atención en el texto. So we need to pay close attention to the text. Y aunque esas cosas pueden parecer un poco triviales, digamos, And even if these things might seem a little trivial, son muy importantes. they're super important. Y creo que pueden abrirnos las puertas de nuestras Biblias si realmente
captamos lo que Pablo está diciendo. And I think these truths can really open up the whole Bible for us. En nuestro texto de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué la ley? So in our text today, we're going to answer the question, why the law? Y espero que todos terminemos esta mañana reconociendo que la ley tiene un propósito misericordioso y que al verlo lleguemos a apreciar aún más a Cristo y la cruz. Now, my hope this morning is that we will leave here seeing that the law has a gracious purpose. And in seeing that gracious purpose, I hope that we would cherish Christ and his cross even more. Porque a eso es a donde la ley debe guiarnos. Because that's where the law should lead us. El título de este sermón es La ley, un espejo, no una escalera. The title of this sermon is The Law, a Mirror, Not a Ladder. Bueno, tenemos muchos niños aquí. ¿Cuál es el propósito de un espejo? Now we have a lot of kids here. What's the purpose of a mirror? Es para revelar o reflejar algo, ¿verdad? Its purpose is to reveal or to reflect something, right? Reflejar una imagen clara. To reflect a clear image. Y eso es todo lo que hace. That's all it does. Y una escalera, And what about a ladder? usamos escaleras para alcanzar cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? We use ladders to try to reach those things that are out of our reach. Hemos descubierto en este contexto que hay muchos que intentarán usar la ley como una escalera para llegar a Dios. And so we're seeing, and we've discovered in this context that many people will try to use the law as a ladder to get to God. Y eso es triste. Now that's Un sad. mal uso de la ley. This is the wrong use of the Si law. me esfuerzo lo suficiente, If I just do enough, puedo subir lo suficiente I can climb high enough, y tal vez alcanzar a and Dios. just maybe I can reach God. No puedo imaginar una escalera lo suficientemente alta para llegar a Dios. No, I can't imagine a ladder high enough to reach God. Pero ese es el punto. But that's the point of what they're trying to do. La ley exige obediencia perfecta The law demands perfect en obedience todo momento. in all the time, Tal escalera no existe. and such a ladder does not exist. Por eso, Cristo descendió a nosotros. And this is why Christ had to come down to us. Se hizo carne y habitó entre nosotros. We're told that he became flesh and he dwelt among us. Entonces muchos usarán la ley para demostrar su valor ante Dios. So many people will try to use the law to show their worthiness before God. Miren todo el bien que he hecho. Look at all the good I've done. Lo interesante es que la ley cumple el propósito completamente opuesto. Now the interesting thing about the law is the law was designed to serve the complete opposite purpose. No demuestra nuestro valor, It doesn't show our worthiness. sino que fue dada precisamente para mostrar nuestra indignidad ante Dios. It was precisely given to show us our unworthiness before God. Entonces, qué mentira de Satanás, ¿no? What a lie that Satan has spread. Es una manipulación completa del propósito de la ley. It's a total manipulation of the purpose of the law. En esta sección vamos a ver tres verdades sobre la ley. And in this section, we're going to look at three truths about the law. Mira conmigo en el versículo 19. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo. Verse 19, talking about the law, says, it was added because of transgressions. La primera verdad sobre la ley es que revela nuestro problema. The first truth about the law is that it reveals our problem. Revela la profundidad y la gravedad de nuestro problema, es decir, el pecado. It reveals the depth and the magnitude of our sin problem. Nos expone It exposes us como espejo. like a mirror does. Pero ¿cómo? Bueno, Pablo da un ejemplo, un gran ejemplo para nosotros, Romanos 7. Ven conmigo a Romanos 7, 7 a 8 rápidamente. Now, how does that happen? How does it reveal our sin? Well, Romans gives us Paul gives us in Romans 7 a good example of this. Romans 7, 7 through 8.
Fue añadida a causa de las transgresiones, y eso es lo que tiene en mente Pablo. Romanos 7 a 8 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. This is what Paul says in Romans 7:7-8 says, "What shall we say then? Is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. For I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. But sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind. For apart from the law, sin is dead." ¿Cuál es el problema? So what is the problem? ¿La ley? Is the law the problem? No, el pecado. No, sin is the problem. El pecado existe en nosotros. That sin that resides in us. Y la ley simplemente saca el pecado a la superficie. And that the law simply brings it to the surface. Expone el pecado y tiene una forma de avivarlo en nosotros. It exposes our sin and it has a way of stirring up this sin within us. ¿Sí? Como una taza llena de agua con sedimento en el fondo de la taza. Like a cup filled with water with sediment sitting at the bottom. El sedimento ya está y representa nuestro pecado. Now the sediment's already there and we can say that that's like our sin. La ley viene y agita la taza. Now the law comes and it shakes up our glass. ¿Qué sucede? And what happens now? El sedimento se desplaza Now that sediment comes up y el agua se oscurece. and all the water becomes murky. Y ese es el efecto de la ley. That's the effect of the law. Ya está ahí el pecado. Sin is already there. La ley agita The law just agitates it. el pecado. Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo aquí. So Paul says it was added because of Quiero transgression. pensar en esa palabra transgresión por un ratito. I want you to consider this word for a moment, transgression. Transgresión es sobrepasar, es quebrantar, es violar. Now transgression is to overstep or to break or to violate. La ley convierte cualquier mala acción en un delito legal. And so the law, what it does is it turns every little wrongdoing into a legal offense. Piénsalo bien, porque la forma en que hablamos hoy en día, especialmente hoy en día, Think about it for a moment. The way we speak, especially these days, sobre el pecado, about sin, se ha vuelto muy ambigua, ¿no? it's really become very ambiguous. Muy ambigua. Bueno, muchos confesarán, bueno, lucho con el pecado, pero bueno, todos nosotros somos pecadores. Many people are going to say, yeah, I struggle with sin, but we're all sinners. Incluso lo harán con una sonrisa. And they might even do it with a smile on their face. Pero espero que vean que no solo somos pecadores, sino también transgresores. But I hope that you will see that we're not just sinners, we are transgressors. Eso tiene una implicación más fuerte. Esta es una sentencia legal. This is a greater condemnation we see here because it's now a legal sentence. Quebrantamos la ley de Dios We transgress God's law, y por lo tanto somos culpables. and therefore we're guilty. ¿Ven cómo la ley nos acusa y nos condena entonces? So do you see how the law is meant to condemn us and accuse us? La ley muestra la santidad de Dios The law reveals the holiness of God y nuestra infracción, and our infraction, nuestra transgresión y por lo tanto nuestra culpa ante Dios. our transgression, and therefore it reveals our guilt. Los 10 mandamientos nos muestran la pecaminosidad de nuestro pecado, The Ten Commandments show the sinfulness of our sin pues violamos esas leyes.
because we violate each one of those Por lo laws. tanto, la ley no fue dada para curar el pecado, And so the law wasn't given to cure sins, sino para darnos pleno conocimiento de que nuestro pecado es una violación a Dios. but rather to give us the full knowledge that our sin is actually a violation of God's law. ¿Has pensado en la gravedad de tus transgresiones? Now, have you given thought to the seriousness of your transgressions? ¿Y por qué es importante? Now, why is it important to consider that? Para revelar nuestra necesidad de Cristo. So that you would see your need for Christ. Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo. Y luego dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. So Paul says the law was given because of transgressions, and then he adds this, until the seed would come to whom the promise had been made. De nuevo menciona la descendencia. Again here, now he's mentioning this seed, this descendant. Ya sabemos por la semana pasada que se refiere a Cristo. And we know from last week that this seed is referring to Christ. La ley esperaba la venida de Cristo. The law awaited and pointed to the coming of Christ. Fue dada por misericordia para mostrar nuestra necesidad de la promesa y en última instancia de quien la cumple, Cristo, la descendencia. Now, the law was given out of mercy to show our need for the promise, and ultimately the one who would fulfill that promise, Christ, the seed. ¿Me explico? You understand? La ley revela nuestra necesidad de Cristo al revelar nuestro pecado. The law reveals our need for Christ through revealing our sin. Y ahí es donde vamos, ¿ok? And again, that's kind of where we're going. Pero seguimos leyendo. But let's continue reading. La parte un poco más difícil. La ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. This is a little bit more difficult. It says, the law has been ordained through angels by the agency of a mediator. Pablo dice que la ley llegó por medio de ángeles a un mediador. So Paul says that the law it came through angels to a mediator. Y ese mediador es quién? And who's that mediator? Moisés. Exacto. Moses. Y de Moisés al pueblo de Israel, ¿no? And then Moses gave it to the people of Israel. El versículo 20 puede parecer un poco fuera de lugar. Verse 20 might seem a little out of place. Y luego Pablo dice, ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Paul says there, now a mediator is not for one party only, whereas God is only one. Parece que Pablo no puede resistirse a hacer una rápida comparación entre la ley y la promesa aquí. Now it seems like Paul can't resist making this quick remark and this quick comparison between the law and the promise. Recuerda, ya mostró la superioridad de la promesa en la sección anterior. Now he already showed the superiority of the promise in the previous section. Y creo que está diciendo aquí, And what I think he's saying here, aunque hermanos, hay más que 300 interpretaciones de este solo versículo. even though keep in mind there's over 300 different interpretations of this one verse. Lo que creo que está diciendo aquí es que no se necesita un mediador para representar a uno solo. What I think he's saying is that a mediator is not needed for one party only, as was the case with the promise. Sí, como en el caso de la promesa. Dios le comunicó la promesa directamente a Abraham cuando caminó entre los animales. Because God spoke the promise directly to Abraham, and again, he did it, and he was the only one that walked through the animal parts. No había una necesidad de un mediador. In that case, there was no need for a mediator. Dios es uno solo. God is one, is only one. Así que Pablo compara estos dos pactos una vez más. And so here Paul is comparing these two covenants once El again. pacto de la promesa y el pacto de la ley. The covenant of promise, and now the covenant of law. ¿Vamos bien? Are we all right? Había un paréntesis alrededor de estos versículos, pero es importante, creo. Yeah, that was just a small parenthesis on those verses, but I think it's important. La primera verdad que Pablo comparte acerca de la ley es que la ley revela la transgresión. So the first truth that Paul shares about the law is that the law reveals our transgressions. Como espejo.
like a mirror. La segunda verdad es que la ley nunca tuvo la intención de impartir vida. The second truth is that the law was never intended to impart life. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Verse 21 says, is the law then contrary to the promises of God? Y Pablo emplea el griego más fuerte, dice de ningún manera, de ningún modo. And then Paul uses here like the strongest Greek word possible, saying, may it never be. La ley cumplió un propósito único en el plan redentor de Dios. The law played a unique purpose in God's redemptive plan. No es enemiga de su plan. The law is not an enemy of God's plan. No es un camino alternativo. It's not a separate pathway. Es una pieza necesaria para revelar las promesas de Dios en el Evangelio. It's a necessary piece to reveal the promises of God in the gospel. Amén. Amen. Entonces Pablo es muy claro aquí. La ley no puede justificar. And so Paul is very clear here. The law can't justify. Lo ha dicho probablemente más que 5 veces, en 5 maneras diferentes en Gálatas 3. Now he has said that very thing about 5 times just in Galatians chapter 3. Pero sí cumple un propósito, no es contraria a las promesas. But the law does serve a purpose, and again, it's not contrary to the promises. Por ejemplo, si trajera una botella de cloro, For example, if I brought a bottle of bleach up here, aquí está en el púlpito, let's just say it's right here, y descubriera que algunos de ustedes se estaban bañando con cloro, and if I found out that some of you were bathing in bleach, que estaba causando todo tipo de problemas, and it was causing you all sorts of problems, les diría que ya basta. I would tell you to just stop it. Ese es amor, ¿no? Ya basta. I'd love you enough to tell you to stop that. Ese no es el uso adecuado del cloro. That's not the proper use of bleach. Pero eso no significa que el cloro no tiene un propósito. But that doesn't mean that bleach doesn't serve a specific purpose. Que no tenga un propósito específico, ¿verdad? And again, it has a specific purpose. Pablo dice que la ley no es inútil, So Paul says that the law is not useless, pero le preocupa el mal uso de la ley. but he is concerned with the misuse of the law. La ley nunca tuvo la intención de impartir vida. Mira lo que dice en el texto. The law was never intended to impart life. And look at what the text says. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. He says, for if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed be based on the law. De nuevo, la ley no vino como una nueva manera de reconciliarse con Dios. Again, the law was not given as a new way to be reconciled to God. Vino como una revelación de cuán injusto eres ante Dios. It came as a revelation of how unrighteous you are before God. Piensen cuando se dio la ley. Now think about when the law was given. Cuando Dios la dio, When God gave it, también dio instrucciones sobre los sacrificios. together with it, he also gave specific instructions about animal sacrifices. ¿Por qué? Why? Porque sabía que los israelitas fracasarían Because he knew that the Israelites would fail y necesitarían que se hiciera expiación en su nombre. and they would need atonement to be made on their behalf for their sins. Lo sabía porque conocía el corazón pecaminoso del hombre. Now, God knew this because he knew the sinfulness of man's heart. Desde la caída hemos querido ocupar el lugar de Dios. Now, ever since the fall, we've been wanting to take God's place, ¿No es así? right? Ocupar su lugar en el trono de nuestros corazones. We want to occupy that space that's reserved for him on the throne of our hearts. Ocupado por yo mismo. And it's occupied by myself. En nuestra naturaleza caída no obedecemos a Dios. In our fallen nature, we do not obey God No, nos amamos incansablemente. because we love ourselves relentlessly. Nos servimos a nosotros mismos. We serve ourselves. Todo lo que hacemos está sujeto a nuestro yo. Everything we do is about me. Amar a los demás
So to love others? Imposible, decimos. That's impossible. Eso no encaja con nuestro mundo egocéntrico. That doesn't fit in my me-centered life. Esa es nuestra condición sin Cristo. And that is our condition apart from Christ. Pero ese no es ni siquiera el alcance total de nuestra pecaminosidad. But that's not even the extent of our sinfulness. Transgredimos a Dios escupiéndole en la cara cada vez que pecamos. We transgress God by spitting in His face every time Y we sin. luego tenemos la audacia de intentar establecer nuestra propia justicia mediante la ley. And then we have the audacity to try to establish our own righteousness through the law. Eso es lo que Pablo está insinuando. Miramos a la ley para impartir vida. And again, this is what Paul is insinuating here, saying you're looking to the law to impart life. Y eso lleva el pecado a otro nivel. So that brings sin to a whole nother level. Porque nos hace orgullosos y jactanciosos, Because what this produces is pride and self-righteousness. pensando que podemos hacer lo suficiente It makes us think that we actually could do enough mientras mantenemos a Dios a una distancia razonable, sujeto a yo. all while we keep God at a reasonable distance, subjected to our will. ¿Ves la pecaminosidad del pecado? So do you see the sinfulness of sin? Todos nosotros somos culpables ante el Dios Santo. We are all guilty before a holy God. ¿Sabías que podemos enorgullecernos incluso de nuestra humildad? Did you know that we can be proud even in our humility? Momentos en que somos pobres de espíritu. There's some moments where we're just broken in spirit. Sí, decimos de repente, ¡guau! ¡Qué humilde soy! And then all of a sudden you're like, wow, look at how humble I am. Pecado, ¿no? That's pride, it's sin. El efecto del orgullo sobre nosotros. And that's the effect of pride in all of us. El pecado, la pecaminosidad del pecado. That's the sinfulness of sin. Querida iglesia, no somos inmunes a esto. Dear church, we're not immune to this. Estos creyentes gentiles estaban cayendo en esto. These Gentile believers were falling for this. Veían la ley como escalera. They were looking at the law and thinking it was like a ladder. ¿Y qué pasó entre ellos? And what happened between them? Mucho conflicto. Tons of conflict. Sí. Orgullo y justicia propia. Tons of pride and Estaban self-righteousness. buscando a los demás. And they were judging one another. Wow. Si la ley pudiera impartir vida, If the law could impart life, entonces la justicia habría sido por la ley. then righteousness would have indeed been by the law. Entonces no habría necesidad de la promesa. And again, then there would be no need for the promise. Mira, la vida cristiana estaría marcada por cuán bien cumplas la ley. Now, if that was true, then the Christian life would be marked by how well we keep the law. Sí, no importa la promesa por medio de fe. Because the promise given by faith doesn't really matter. Nuestras iglesias se verían diferentes, ¿no? Si ese fuera el caso. Now, if that was true, our churches would look way different. Cuando llegaras a la iglesia encontrarías un checklist en tu asiento. Now, when you arrived at church, you would find a checklist on your seat. Y ahí en tu checklist hay unas preguntas. ¿Cuántas veces oraste esta semana? And then on that checklist, you're going to find some questions like, how many times did you pray this week? ¿Cuántas veces ayudaste a una persona necesitada? How many needy people did you help this week? ¿Cuántas veces pecaste esta semana? How many times did you sin this week? Y luego vamos a evaluar por puntos. And then we're going to compare points. ¿Sí? Y yo estaría frente a ti predicando acerca de tu checklist. And I would just be standing here before you preaching about your checklist. Condenándote a todos ustedes por no hacer lo suficiente. I'd be standing up here condemning you all for not doing enough. Porque la ley requiere perfección todo el tiempo. Because the law requires perfection all of the time. Y eso sería todo, ¿no?
That's what church would be like. Algunos se irían de aquí desesperados porque no hicieron lo suficiente. Now, some of you would leave here in despair because you did not do enough. Y otros se irán de aquí con una falsa sensación de seguridad. And others of you would leave here with the false sensation of assurance. ¿Verdad? Orgullo, porque no soy tan mal como mi vecino ahí. You walk out of here prideful because at least you're not as bad as the person sitting next to you. ¿Ves lo triste que es? Now, do you see how sad that is? Hermanos, ¿dónde están los ojos cuando pensamos así? Brothers, where are we looking to when we're thinking in that way? Nuestra mirada está puesta solo en nosotros mismos en lugar de Cristo Jesús. When that happens, we're just putting our eyes on ourselves instead of putting them on Christ. Sé que hable hipotéticamente, Now, I know I spoke hypothetically, pero algunos de nosotros sí vivimos así. but some of us do live like that. Y lo que creemos, según Pablo, es que la ley puede dar vida. And when we live like that, it reveals that we're actually doing what Paul says here, believing that the law can give life. O que yo, por medio de mis obras, mis fuerzas, puedo llegar a Dios. We're believing that me, through my strength, through my efforts, I can reach God. Pero Pablo dice, imposible. But Paul says that's impossible. La ley no puede impartir vida. The law cannot give life. Y mira, un momento aquí, porque yo creo que esa es la tristeza, esa es la condición de muchas iglesias hoy en día. Predican algo del evangelio, pero ¿sabes lo que es? Now, there are many churches here in the region, and it's sad. Porque predican un evangelio diciendo cosas como esto, ¿listo? Because they preach a gospel that says something like this. Mira, los israelitas estaban en el desierto, Look, the Israelites were in the desert. tenían hambre. They were hungry. ¿Tienes hambre hoy? Do you have hunger today? Bueno, hay que tener más hambre en tu vida. You need to have more hunger in your life. Y para hacerlo tienes que hacer esto. And in order to achieve that hunger, you need to do this and that. Tienes que ser más amable con los demás. You need to be kinder to others. Tienes que ser más generoso con tus recursos. You need to be more generous with your finances. Muy bien, aplausos. Good, good. Bueno, digo esto con honestidad y con amor y humildad, porque es triste. Now, I say this with humility, but it's true. Hay muchos que son muy malnutridos por medio de la palabra. There are so many around that are just malnourished by the misuse of the word. Eso no es el evangelio. That's not the gospel. Están predicando la ley, de hecho. What they're preaching is what you call the law. Aunque parece que no es así, pero sí están predicando simplemente la ley. All they're doing is preaching the law. Los ojos, Because where are your eyes now? They're on you. oh hermanos, tenemos algo mucho mejor, algo mucho más precioso, algo mucho más hermoso, bonito es Cristo Jesús. Now, brother, we have a more marvelous, a more beautiful something, and that is Christ Jesus. La ley revela nuestra transgresión So the law reveals our transgression, y nos deja sin esperanza porque no puede impartir vida. and it leaves us hopeless because it cannot impart life. Y peor aún, nuestra verdad final, And worse yet, and this is our final truth, la ley nos encarcela. the law imprisons us. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice. The text says, but the scripture has shut up everyone under sin. Si realmente escuchas la ley, te matará. If you really listen to the law and follow it, it will kill you Porque no puedes cumplirla. because you can't keep it. En Romanos 5:20 leemos, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Romans 5:20 says that the law came in so that the transgression would increase. ¿Recuerdas la analogía con la taza? Remember when we used that analogy about the cup and the sediment? Ese es el efecto de la ley. That's the effect that the law La makes. ley aumenta la transgresión porque empezamos a recurrir a nosotros mismos para intentar lograrla.
The law increases our transgression because we begin to look at ourselves to try to keep it and achieve it. Pensamos, yo puedo hacerlo. And we think, wow, we can do this. Intentamos subir la escalera y fracasamos miserablemente. We just try to climb that ladder and we fail miserably. Y así la escritura o la ley nos mantiene encerrados bajo el pecado. And so the scripture or the law keeps us sealed and shut up under sin. Si realmente escuchas la ley, te matará si intentas cumplirla. If you really listen to the law, it will kill you again if you try to keep it. Y si la escuchas sutilmente, simplemente te sentirás culpable. But maybe you just listen to it slightly faintly, and if you do that, guess what? You're just going to feel guilty. Pero la ley nos encierra bajo la condenación del pecado. But the law locks us up under the condemnation of sin. La extrema pecaminosidad del pecado, The exceeding sinfulness of sin. la culpa del pecado It locks us up under the guilt of sin. y la incapacidad de actuar para librarnos de nuestra culpa por la ley. And it locks us up in that inability that we need, the inability we have to keep the law. Si hoy te sientes especialmente perturbado, But if today you feel particularly disturbed, deberías, you should. porque la ley nos mata. Because the law kills us. Pero te prometo que no termina ahí. But I promise you that it does not end there. ¿Cuál es el propósito de todo esto? What's the purpose of all this? ¿Es solo hacernos sentir terribles o impotentes sobre nosotros? Is it just to make us feel terrible and helpless about our state? Mira al final del versículo 22. Look at the end of verse 22. ¿Para qué? It says, so that. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. So that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. La ley nos encierra The law shuts us up, de modo que nuestra única respuesta es la fe en Cristo. so that our only response is faith in Nos Christ. muestra nuestro pecado y nuestra incapacidad, The law shows us our sin and our inability, encarcelándonos a ella con el propósito de guiarnos a Cristo. The law imprisons us again with the purpose of leading us to Christ. Por eso la ley es buena y misericordiosa. That's why the law is good and gracious. Nos conduce a la simiente, Because it leads us to the seed. aquel que cumplió perfectamente la ley. It leads us to the one who perfectly fulfilled God's Nos law. conduce a aquel que nos redimió de la maldición de la ley, It leads us to the one who redeemed us from the curse of the law, haciéndose maldición por nosotros. having become a curse for us. Nos conduce a aquel que cargó con el castigo de la ley. It leads us to the one who took upon himself the penalty of the law. Nos conduce a aquel que ahora nos da vida, la verdadera bendición. It leads us to the one who gives life and true blessings. Solo hay una respuesta: And there is only one response. creer. Believe. La promesa de Dios hecha a Abraham, ahora cumplida en Cristo, puede recibirse por fe. God's promise made to Abraham that is now fulfilled in Christ may be received by faith. ¿Qué significa esto para nosotros sentados aquí hoy? Now, what does this mean for us who are sitting here today? Muchos desconocen la gravedad ni la profundidad de su pecado. Many don't know the severity and the depth of their sin. Quizás aún te resulte ambiguo. Maybe your sin is still a bit ambiguous to you. Tengo mis dificultades, pero todos también. Yeah, I have my struggles, but so does everyone. No soy tan malo. I'm not that bad. Definitivamente no soy tan malo como esa persona, I'm certainly not as bad as that person, como esa celebridad. like that celebrity. Necesitas enfrentarte a la ley You need to be confronted by the law. y necesitas ver que te quedas muy lejos del estándar de Dios. You need to see that you fall desperately short of God's standard. Porque todo lo que haces se centra en ti. Because everything you do in life is just centered on you. Amar a los demás como a ti mismo parece completamente imposible. No hay posibilidad de hacerlo. To love others as you love yourself seems utterly impossible. Porque te amas demasiado.
pecado. because you just love yourself too much. La ley te condena. And the law condemns you. Necesitamos ser fieles en usar la ley para revelar la profundidad de nuestro pecado. We need to be faithful to use the law to reveal the depth of our sin. Tal vez eso es lo que no estás creyendo acerca del Evangelio cuando continúas en ese pecado. And maybe when you're continuing in those sin patterns, maybe this is what you're not believing about the gospel. No te das cuenta de lo malo que eres, You're not realizing just how bad you are. de la gran ofensa que representa tu pecado, You don't understand the great offense your sin is. de lo mucho que necesitas a Cristo. And you don't realize how much you truly need Christ. Solo Él And just Him alone. puede rescatarte de tal condición. Only He can rescue you from this condemnation. Pero si nos detenemos ahí sin predicar a Cristo, But if we stop there without preaching Christ, solamente diciéndole a todos que están bajo la ley, just telling everybody they're condemned under the law, el cristianismo se convertirá en una religión de obras. Christianity would turn into a religion of works. Y la gente creerá que puede alcanzar a Dios subiendo la escalera de su ley. And people would just think that they could reach God by climbing their own little self-righteous ladder. Pero seguirán fracasando. And they will continue failing. Quiero leer un dicho de un puritano de hace muchos años y luego compartir solo un poquito de su historia, su testimonio para concluir. I want to share a brief quote from a known Puritan and then give you a little bit of background on him. Él dijo eso: la ley exige correr y trabajar. Ese fue uno de sus dichos. Pero no nos da ni pies ni manos. Pero la mejor noticia la trae el Evangelio. Nos invita a volar y nos da alas. The quote says, "To run and work, the law demands, but gives us neither feet or hands. But better news the gospel brings. It bids us fly and gives us wings." John Bunyan era el autor de esa cita. John Bunyan was the writer of that quote. Y si no me has escuchado todo ese tiempo, quiero que escuches este testimonio y piensa en ti mismo, ¿ok? And if you haven't heard me through this sermon, would you please pay attention to this testimony I'm about to share? Alguna vez fue conocido él por su lenguaje obsceno. John Bunyan was well known for his filthy language. Era un inconverso y tenía mucho fracaso, pero su lenguaje obsceno era uno de ellos. Now, he was lost, but his language in particular was over the top. Hasta que escuchó un sermón sobre la lengua y se sintió pues condenado. And then once he heard a sermon about the tongue, about his use of his words, and he felt condemned. Pero solo unos días después se encontró usando blasfemias a una mujer. But only a few days later, he found himself cursing profanities at a woman. Y esa mujer respondió: eres uno de los hombres más impíos que conozco, me haces temblar. And the lady responded, "You're one of the most ungodly men I know. You make me tremble." Eso fue significativo porque la mujer que decía eso era ella misma una mujer impía. Now, this was significant because the woman that was saying this to him was herself a very ungodly woman. Bunyan estaba decidido a detenerse. But Bunyan was determined to stop using this language. Dijo que antepuso los mandamientos a sí mismo. He said that he set the commandments before himself. Y se dio cuenta de que era más repugnante que un sapo. But he realized that he was more loathsome than a toad. Pero al esforzarse por obedecer la ley, But as he sought and he tried to obey the law, fue como una contaminación que seguía extendiéndose. it was like a pollution that just kept spreading. No pudo ser justo. He was unable to be righteous. Hasta que empezó a ver su pecado ante los ojos de Dios. And then one day he began to see his sin before God's eyes. Y And quedó he was devastated. Devastado, sí. Y luego escuchó el versículo en Juan 6:37 que dice:
a todo que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. And then Bunyan heard the verse in John 6:39 that says, all who come to me, I will in no way cast out. Y este versículo sacudió a Bunyan, And this verse shook Bunyan porque decía a todo que viene a mí. because it said, all that come to me. Y empezó a reflexionar. He began to think, Seguramente eso no puede referirse a mí surely that can't mean me. cuando dice a todo que viene a mí. When it says there, all can come to me. Y después de razonar con ese versículo, And after thinking through and reasoning with that verse, sintiéndose tan indigno, feeling so unworthy, Bunyan se arrojó ante la cruz con fe. Bunyan threw himself before the cross in faith. Y dijo él, yo sé que puedo confiar en esa palabra a todo, incluso yo. And he says, I knew I could trust that word, all, even me. Y a partir de ese momento, Bunyan era un hombre completamente nuevo, From that moment on, Bunyan was a new man, lleno de amor por Cristo. filled with Christ, with love for Christ. Entonces él no encontró ninguna consolación en la ley, He found no consolation in the law, pero sirvió un propósito, lo condujo a Cristo. but the law served the purpose. It led him to Christ. ¿Eres como Bunyan hoy? Are you like Bunyan today? ¿Has violado la ley? Have you broken God's law? Bajo la culpa de tu conciencia, de la culpa de todo. Are you being crushed under the weight of your guilt? Te está aplastando, está fuerte. Necesitas confiar en Cristo, You need to trust in Christ porque Él es el único que puede rescatar de este lugar. because He's the only one that can rescue from your state. Y Él dice a todo que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. And He says, all who come to me, I will in no way cast out. Nuestro Padre, te damos gracias porque sabemos que la ley nos confronta con nuestro pecado. Pero para completar tu obra, para no crear una verdad incompleta como monóxido de hidrógeno, debe conducirnos a Cristo, y eso es, Señor. Vemos que tu gracia, la gloriosa gracia de Cristo, abunde aún más que nuestras transgresiones. Vemos esto, Señor. Vemos la abundancia de tu gracia. Vemos gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Señor, algunos de nosotros necesitamos ser confrontados por nuestro pecado. Todavía pensamos que estamos bien en este mundo. Oh Señor, que tu ley condene a estas personas y que estén encarcelados, encerrados bajo el pecado, reconociendo su impotencia. No pueden hacer nada, Señor, excepto mirar hacia Cristo y ver a Cristo Jesús, el Salvador, quien vino a rescatar este mundo, a quitar el pecado del mundo, el Cordero que fue molido por nosotros en una cruz y luego resucitó victorioso sobre el pecado. Oh Señor, que miremos hacia Cristo y que vivemos, Señor, a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros, que vivamos a la luz de Él. Todos los cristianos, que permanezcamos en Cristo Jesús y por lo tanto produciremos mucho fruto. Que hagas esa obra en nosotros como iglesia, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Que Salvador, y toda la gloria, el honor y el poder sea a Cristo Jesús, el bienaventurado, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él sea la gloria. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.